Ahí tenemos la función entonces x coseno de x. Si alguien no había hecho esto, hágalo porfa. Ponemos el texto, ponemos la función. Bueno, entonces a continuación vamos a delimitar esa función. Le vamos a poner ahí unos límites de dónde a dónde vamos a trabajar. Entonces vamos a colocar aquí función, valor inicial, valor final, los extremos, ¿verdad? La función que estamos trabajando es f. Valor inicial vamos a trabajar desde -10. Valor final, vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar 10. Entonces, como pueden ver, ya se remarcó esta parte que está en rojo. Pueden modificar un poco esto, el grosor del trazo. Esta es la función que voy a trabajar. Este intervalo desde -10 a 10, usando las dos herramientas que les mencioné previamente. Herramienta de extremos y herramienta de raíces. Primero vamos a ver la herramienta de raíces, perdón, de la de extremos. Entonces hagamos eso. Está desde -10 a 10. Bueno, vamos a agregar un deslizador de una vez, digo yo, nos va a servir que abarque, pues, el deslizador de intervalo que estamos trabajando. Dejémosle nombre A, que esté de -10 hasta 10. Incremento, pongámosle 0.0001. Vamos a trabajar valores más finos, ¿verdad? Un poquito más de decimales. 0.0001. Ya tenemos ahí el deslizador. Ese nos va a servir para ir desplazando una recta tangente. Voy a escribir entonces tangente, punto cónica. El punto va a ser variable, ¿verdad? Como lo habíamos hecho ya hace rato, creo que hemos trabajado con esto. El punto va a ser A y la cónica que vamos a estar trabajando va a ser la F. Y pues me va a ir marcando cuál es la tangente en cada punto, ¿verdad? Vamos a ir moviendo esto. Incluso esto lo habían hecho ustedes con un trazo y con una animación y todo, pero ahora vamos a ver un poco más específico el uso de esto. Para ser un poco más específico acá, vamos a trabajar con una casilla de entrada. Aquí vamos a poner ingrese X. Y el objeto que vamos a trabajar o vincular sería el deslizador, ¿verdad? Entonces en casilla de entrada, por favor, ingrese X y vamos a relacionar o vincular el deslizador que tiene por nombre A. Eso nos va a servir para hacer ingresos a mano, para encontrar puntos más específicos. Como estamos trabajando 4 decimales, ¿verdad? Aquí en el deslizador, vamos a darle propiedades acá. En el estilo lo vamos a cortar un poco, que sea de 5, casilla de entrada, pongámosle 6, ¿verdad? Para tener una buena cantidad ahí de espacios para poder trabajar, pero que tampoco sea muy grande, ¿verdad? Vamos a quitar que esté fijo y que esté sujeto para que se pueda mover. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber dónde se va a ubicar la tangente en x igual a 0, por ejemplo, se va a ubicar acá. Si yo quiero saber dónde va a estar la tangente en x igual a 4, pues aquí. Y así sucesivamente. Bueno, entonces veamos, antes de avanzar, pues observemos que la función en este punto es creciente, ¿verdad? A medida que avanza, la tangente se va volviendo plana, o sea, se va volviendo horizontal. En ese punto no es creciente ni decreciente, sino que es cero, ¿verdad? Ahorita vamos a encontrar esos puntos. Aquí ya es decreciente. Pueden verlo con respecto a la pendiente, ¿verdad? La pendiente negativa. Y también aquí lo vamos a hacer en el programa.
Pendiente. Vamos a pedirle al programa que nos muestre la pendiente de la función. Entonces, pendiente. Y la recta que estamos trabajando para mostrar esa pendiente es la pendiente o la recta H. Ahí está. Entonces, como pueden ver acá, la pendiente es positiva y podemos observar que la función es creciente. Avanzamos un poco más, en este tramo ya es negativa, ¿verdad? Entonces, de ser positiva a ser negativa hay un cambio. Aquí está en este extremo de la función. Esos son los extremos que vamos a estar trabajando con el programa. Estos extremos se les va a llamar puntos críticos y también voy a explicar qué es punto crítico y todo esto, ¿verdad? Entonces veamos cómo va cambiando la pendiente de la gráfica en todos los puntos. Aquí es decreciente, o sea, es negativa, pasa por cero, empieza a crecer. Aquí de nuevo, ¿verdad? Es creciente, pasa por cero y es decreciente. Aquí es decreciente, pasa por cero y es creciente en el siguiente tramo y así sucesivamente, ¿verdad? Pues bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad, jóvenes? Que ingresamos la función, después un intervalo en el cual vamos a trabajar desde -10 a 10, después un deslizador desde -10 a 10, luego la tangente y luego la pendiente. Entonces tenemos la función ya graficada y vamos a trabajar con esta opción de acá de extremos. Entonces seleccionamos extremos y vamos a la función que está en verde y le damos clic y me va a mostrar los extremos de la función. Esos extremos de la función son máximos y mínimos relativos, así se le llama, máximos y mínimos relativos. Este es un máximo porque ahí alcanzó un punto en el cual la tangente se va a volver plana, o sea, se va a volver horizontal. Aquí tenemos otro punto. Bueno, todos esos puntos que ustedes ven son extremos, ¿verdad? Obviamente me marcó los de la función en verde también, pero los que me interesan a mí nada más son los que están en el intervalo de -10 a 10. Esos son los extremos que me interesan. Entonces ustedes también utilicen esa herramienta, por favor, la herramienta de extremos, y pues seleccionen la función en verde, pero realmente lo que vamos a trabajar solo es lo que está en rojo, ¿verdad? Intervalo de -10 a 10. Es una herramienta bastante sencilla de usar, solo la selecciona y le da clic a la curva y ya estuvo. Muy bien, jóvenes, entonces ahí ya tenemos una buena parte trabajada. Y estos extremos que ustedes ven acá, que son máximos y mínimos, le llamamos relativos porque pues hay valores más grandes, ¿verdad? Por lo menos en este punto que aquí le llaman H, es un extremo que me marca un máximo absoluto en este intervalo y aquí es un mínimo absoluto, pero vamos a ver poco a poco qué es un máximo absoluto, un mínimo absoluto, un máximo relativo, un mínimo relativo, poco a poco. Por el momento, esos extremos les vamos a llamar puntos críticos. Entonces vamos a hacer ahí una observación. Antes de, voy a ocultar la función que está en verde porque ya se me saturó un poco esto. Ahí estamos. Voy a reducir también acá un poquito para tener un espacio de trabajo un poquito más cómodo. Voy a hacer algunas anotaciones acá. Vamos aquí al texto y vamos a anotar que un punto crítico de una función es el punto en el cual la derivada es cero o un punto en el cual la derivada no existe. Entonces estos puntos, así les vamos a llamar. Aquí tengo esa anotación, un punto crítico de una función es el punto en el cual la derivada es cero o un punto en el cual la derivada no existe. Por favor, tomar nota de esto también, por favor.
Entonces, estos extremos de acá son puntos críticos. Entonces, ahorita vamos a ver por qué. La pendiente en estos puntos tiene que ser cero. Aquí si el programa les genera, por ejemplo, esto con interrogaciones, solo debemos de borrar. De repente hay algo que no se pudo llevar a cabo y les generó interrogaciones y esas hay que borrarlas. Bueno, entonces vamos a visualizar un poco mejor esto. Por ejemplo, el punto G. Vamos a darle clic derecho, propiedades. Y queremos que se vea. Entonces le damos aquí donde dice básico, le vamos a dar nombre y valor. Y me muestra la coordenada de ese punto. Si ustedes quieren ver las coordenadas de los demás puntos, solo tienen que hacer zoom. Ahora, si no se las muestra, pues igual pueden ustedes indicarle al programa que les muestre la coordenada de ese punto, ¿verdad? Aquí me marca, cambia un poquito C y B, porque como hay dos gráficas ahí, entonces cambia un poquito la letra, pero eso no importa. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento con el uso de esta herramienta? ¿Y qué es un punto crítico? Todo esto, pues que es introductorio. Bueno, entonces vamos a trabajar con un poquito más de decimales, por favor. Les voy a pedir acá que tenemos propiedades a este punto. Punto B, vamos aquí al engranaje y vamos a trabajar con unos 4 decimales. Clic derecho al punto B, repito ese paso, propiedades. Aquí en el engranaje le damos 4 decimales. Y voy a hacer esto último. Voy a trabajar con la coordenada X de este punto y la voy a ingresar acá. Entonces quiero saber yo qué va a pasar cuando yo quiera determinar la pendiente en ese punto. Sería menos 9.5293. Como pueden ver ustedes, quedó horizontal totalmente. Y la pendiente, miren acá dice B, aproximadamente a cero, ¿verdad? Muy aproximado a cero y ya se toma como un cero eso, ¿sí? Eso es lo que va a pasar en los extremos, que la pendiente de la tangente se va a hacer cero. Y eso va a pasar en los demás puntos también, en estos puntos que están acá, que ahora pues ya le podemos llamar con toda propiedad puntos críticos. Aquí vamos a modificar un poquito la tangente, coloquémosle en estilo, que sea punteado, ¿verdad? Así, para distinguir que es una tangente. Lo mismo va a pasar en los otros extremos. Veamos las coordenadas de este punto. Dice menos 6, 43, 73. Como pueden ver, también es totalmente horizontal, ¿verdad? La tangente en ese punto quiere decir que la derivada en ese punto vale cero, o lo que es lo mismo. La pendiente vale cero. Miren, aquí les marca, ¿eh? La pendiente igual a cero. En el programa, cuando nosotros habíamos determinado la pendiente, nos pone B, la pendiente cero. Entonces, así lo pueden hacer con los demás puntos. Pueden evaluar la X en ese punto y les tiene que dar cero. Quiere decir que la tangente en ese punto vale cero. Entonces, característica muy importante de un punto crítico cuando la derivada existe. Miren, aquí dice claramente que la derivada es cero, ¿eh? Lo leo de nuevo y con eso termino. Un punto crítico de una función es el punto en el cual la derivada es cero. Y eso es lo que estamos constatando acá. La derivada es cero en ese punto, es decir, la pendiente vale cero. Entonces tenemos acá, voy a mover esto un poquito. Y aquí nos dice que un punto crítico de una función es el punto en el cual la derivada es cero o un punto en el cual la derivada no existe. Esos puntos acá
que nos marcaron, que nos marcó el programa C, F, G, H, I, J, K. L son puntos donde la derivada es cero, ¿verdad? Nosotros ya le pusimos bastantes decimales a esto, bueno, 4 decimales, para poder verificar que exactamente ahí sea cero. Miren, aquí la derivada es cero, o sea, la pendiente es cero. En el punto G, buscamos las coordenadas del punto G, y obviamente la coordenada en X, ¿verdad? Vamos a ingresarla acá, nuestra casilla de entrada, -3, 42, 56. Y como podemos ver, la derivada en ese punto también es cero, nos marca la pendiente, pues muy aproximada a cero. Si la pendiente es cero, entonces la derivada es cero, así de sencillo. Vamos al punto H, ¿verdad? Que tiene unas coordenadas de menos 0.8603. También nos marca ahí una recta horizontal y así sucesivamente con demás puntos, ¿verdad? Estos son puntos críticos entonces, porque la derivada en esos puntos es cero. Ahora vamos a agregar que es una raíz de una función. Entonces voy a agregar mi texto por acá. O pues aquí mismo, ¿no? Aquí puedo modificar esto un poco. Entonces una raíz es un punto en el cual la curva de una función intersecta al eje X. Así, por favor, lo vamos a agregar acá. Ya tenemos ahí nuestras anotaciones. Obviamente, pues vamos a guardar este cambio. Bueno, aquí hay unos puntos que sobran, si ustedes pueden ver acá, miren, sobra el punto A, sobra el punto B, entonces esto los podemos ocultar, ¿sí? Para que no estén ahí, pues, sobrantes, ¿verdad? Entonces aquí el punto B lo ocultamos, los puntos que no sirvan, por ejemplo, este punto de acá, ¿verdad? Y no está sirviendo por el momento, lo ocultamos, solamente nos vamos a quedar con los puntos que están en el intervalo que estamos trabajando. Que hay un punto N también que lo vamos a ocultar, que no está sirviendo, son varios puntos, ¿verdad? Hay más, pero depende del zoom que esté trabajando. Así, si usted le hace más zoom, van a aparecer más puntos, pero nosotros vamos a quedar con esta área de trabajo. Y solo en el intervalo de -10 a 10 son los puntos que nosotros vamos a estar buscando. Vamos a visualizar en primer lugar la función en verde, la original, por favor. Entonces, esto lo voy a borrar. Cuando les genere así interrogantes, pues las borran. Vamos a aquí, miren, a visualizar la función original, que es la función f de x. Nos aparece la función en verde. Y vamos a la opción acá de raíces. Entonces, le damos clic a la función que está en verde, que nos aparecen muchas raíces. O sea, todos los puntos en los cuales la función está intersectando al eje X. Bueno, voy a tomar nada más las raíces que están en el rango que yo quiero. Entonces, por ejemplo, este Z, W, eso los voy a ocultar, ¿verdad? En la medida de lo posible. Y aquí lo que sí les aconsejo es que ya no muevan y ya no modifiquen el zoom, por favor. Ya no, así como está, ya no modifiquen el zoom porque si no les van a aparecer otros puntos. Como son demasiados puntos, entonces los que logre ver yo acá, por ejemplo, el Z, el W, lo voy a buscar. Estos, ¿ve? Z, W, V. Está el punto U también, lo vamos a ocultar. No están en el rango que me interesa trabajar. A la derecha, pues voy a buscar, miren, pues el G1 todavía está en el rango, ¿sí? Porque está en la parte roja. El H1, de ahí en adelante ya no, ¿sí? Entonces ese lo voy a ocultar. Igual el L, el L1, el J1, K1, L1, todos los ocultamos, ¿verdad? Que no queden a la vista. Porque simplemente no nos interesan en el rango que estamos trabajando. Una de las características muy importantes que van a ver ustedes cuando estén encontrando las raíces, ¿verdad? Aquí ya las encontramos, es que toda la coordenada y de las raíces, miren, todas las coordenadas son cero, porque todas están en el eje X, ¿verdad? Es una de las características muy importantes de las coordenadas de una raíz. Entonces acá vamos a ocultar de nuevo la función que está en verde y ya me quedé únicamente con la función de interés, que es la función en rojo. Aquí puedo mover un poquito
esta tangente que me está indicando la derivada en varios puntos, ¿verdad? La vamos a dejar ahí que se mire, vamos a ver en el punto L, la vamos a dejar. Busco las coordenadas del punto L, que es 9.52, 9.52, y faltan agregar otros decimales, 52.93. Ahí está, quedó horizontal. Miren la derivada, ¿cuánto vale ahí? Vale 0 aproximadamente. Son 3 ceros y después el 3, entonces ahí ya básicamente es 0. Lo que sí puedo mover un poquito es esto, para que quede en un lugar más adecuado. Las anotaciones que hicimos ahí están. Y con respecto a este ejercicio, pues sería todo, ¿verdad? Ya encontramos los extremos donde las derivadas valen 0. Ya encontramos los puntos que cortan o que intersectan al eje X, que son las raíces, con el comando raíz, ¿verdad? Como les digo, ya no modifico el zoom porque si no, pues me van a aparecer otros puntos que yo no quiero. Y guardemos esto, ¿verdad? Aquí sería buena costumbre que usted le ponga a esto su nombre, ¿sí? Coloquele aquí su nombre, ¿sí? Obviamente nombre y apellido, ¿verdad? Guardamos y lo cerramos.